Hola y bienvenido a mi canal. Dale me gusta al video y suscríbete para ver más casos. El 20 de abril de 1997, Ahmed Shell asesinó de 20 cuchilladas a Eva Blanco, de 16 años, en una cuneta de la carretera que une Algete y Cobeña, en Madrid. Casi 19 años después, la Guardia Civil, con una muestra de semen como principal prueba, resolvió el caso y se sacó la dolorosa espinita de una investigación que no cesó en ningún momento. Fueron años de pasar la criba, pueblo a pueblo, de apertura de decenas de líneas de investigación que no daban resultado, de tesón de unos agentes que tenían la obligación moral de encontrar al asesino y que se sentían en deuda con la familia de Eva, como relata el teniente coronel Javier Roguero, que durante 18 años participó en las investigaciones. Era un 19 de abril de 1997. Un sábado, Eva y sus amigas fueron a divertirse a una discoteca de Algete, más o menos a las 11:30 de la noche. Eva, que había cortado hacía poco una relación con su novio, decidió volver a casa. Iba acompañada por una de sus amigas, la última persona que la vio con vida, aparte de su asesino. A unos cientos metros de su casa, un adosado en uno de los nuevos barrios de Algete, Eva se despidió de su amiga y se encaminó hacia su hogar, pero nunca regresó. Alguien se interpuso en su camino, la agredió sexualmente y le enriptó numerosas puñaladas. 2 de ellas le alcanzaron el corazón. Mientras tanto, sus padres acudieron a la Guardia Civil, extrañados de que su hija no hubiera vuelto a casa. Y ya comenzando la madrugada, el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en una cuneta, una carretera que aún estaba en construcción. Ella estaba vestida con los botones abrochados y alineados, y también tenía muchas puñaladas atravesando la ropa. Ella intentó huir por el terraplén, pero no lo consiguió. Y ni rastro de la arma en la zona, y muy pocos vestigios que la inspección ocular pudiera marcar. Había llovido toda la noche y el agua pudo borrar algunas marcas. Sí se recogió una muestra de semen de los restos hallados en los órganos genitales de la víctima. Y así comenzó la Operación Pandilla, una infatigable y difícil investigación que no se paró en ningún momento. Por el contrario, cada vez que un nuevo teniente o capitán se hacía cargo del grupo de homicidios, se le pedía que revisara el caso con nuevos ojos, por si a los demás se les hubiera escapado algún detalle que pudiera ser importante para las pesquisas, como recuerda Roguero. Y por supuesto, se investigó al exnovio, a todo el entorno familiar y escolar, al círculo de amigos, a todas las personas que trabajaban en los turnos de noche en la zona, basureros, repartidores, a todos los que paseaban esas horas a sus mascotas, a quienes se les había denunciado por tenencia de armas blancas también. Hasta que se investigó al padre de Eva. Él sabía que podía ser uno de los primeros investigados, porque entendía que así era el trabajo de los agentes, y así se lo transmitió a ellos. Y por supuesto, se miró con una lupa a todos los que pudieran tener antecedentes por delito sexual, incluido un vecino de la calle donde vivía la familia de Eva, pero el cotejo genético lo descartó. Y cada vez que salía a la luz algún caso de asesinato o agresión sexual, no importaba en qué país, el equipo investigador de la Guardia Civil se aseguraba de que se cotejaran las pruebas con la muestra de ADN del asesino de Eva, que tan celosamente se custodiaba y se buscaba. Tanto es así que, como rememora Roguero, hasta el FBI envió una reseña. Y entre los escasos vestigios hallados en el escenario del crimen, fue analizada una fibra roja
por si correspondiera con una prenda de ropa o con tapicería de algún coche. Se envió al Instituto Textil, pero no dio resultado. Tampoco pudo aportar nada a la huella del zapato del hombre recogida en el lugar de los hechos y que tenía restos de sangre. Era la huella de unos zapatos clásicos muy parecidos a los que usaban las fuerzas de seguridad. También se cotejaron, pero el resultado fue negativo. Hubo un testigo que llegó a mencionar que pasadas las 11 de la noche había visto por la zona de Renault de color blanco. Un testigo llegó a mencionar aquello. Todos los coches de ese tipo, incluidos los que estaban en los desguaces de Algete, Fuente de Sas, etc., pasaron por los ojos de los investigadores durante la inspección ocular y se halló un preservativo a 400 metros del cadáver, pero el SEM no se correspondía con el del asesino. Y años después, la pareja que lo había usado acudió a la Guardia Civil para decidir y decir que la noche del suceso habían estado haciendo en esa zona. Fue antes de que ocurrieran los hechos y no vieron nada. En ese momento eran menores de edad y por eso habían callado. Y como también menores, los amigos de la pandilla de Eva, así que los agentes del equipo investigador recurrieron años después a sus compañeros también de la sección de análisis del comportamiento de la Unidad Técnica de Policía Judicial para que les entrevistaran de nuevo, por si ahora recordaban algo que no habían querido decir en su momento. Nada daba resultado, pero el ánimo no decía entre los investigadores que iban a rendirse. Ni en el pueblo de Eva, más de 2.000 vecinos se ofrecieron para someterse a la prueba de ADN para ayudar a esclarecer el caso, pero la juez que instruía la causa no lo autorizó. Y allí fue donde más de 2.000 vecinos se ofrecieron para someterse a la prueba de ADN para poder ayudar a esclarecer el caso. Pasaban los años, hasta 15 habían transcurrido, y la Guardia Civil echó mano de la televisión para pedir la colaboración ciudadana y una azafata que había visto el programa recordó que la noche del crimen, cuando la dejó el microbús para ir a su casa, se cruzó con una persona que no le dio buena espina. Con lo que pudo aportar, se elaboró y se difundió un retrato robot, y alguien lo identificó y comunicó que, en su opinión, se trataba de un hombre que había vivido en Algete y después se marchó a otra ciudad. A los investigadores se les abrió una nueva puerta. Tenían fe, resume Rogero. En la ciudad autónoma se localizó la Guardia Civil y, en concreto, en el barrio del Príncipe se le tomaron muestras genéticas de nuevo. El cotejo fue negativo. Pero había que confiar en los avances de la genética forense y la Guardia Civil, y ellos solicitaron al Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago un estudio de la muestra del SEM del autor. Y aquel estudio determinó que esa muestra sí correspondía con una persona del norte de África, así que los investigadores se hicieron con el padrón de todos los pueblos de la zona en la fecha del crimen, y se intentó contactar con los marroquíes que aún residían allí y con los que se habían ido en fechas recientes al suceso. Y unas 200 personas estaban en el foco de los investigadores. Todo el mundo colaboró. Y para la recogida de las muestras, relata Rogero, incluido fue determinante para la resolución del caso el hermano del presunto asesino, que aunque su ADN no coincidió al 100% con la muestra, sí dio positivo. Y descartado que él y otro hermano fueran el autor, los agentes se centraron en Ahmed Chel, que había abandonado España 2 años después del crimen y residía en la localidad francesa Les Varans. Allí había iniciado una nueva vida con su nueva mujer y sus hijos, muy diferente a la que llevó en España. En aquel país vivía en una caravana dentro del vivero donde se ganaba la vida llevando encargos de tiendas de flores. Quien le conoció en esa época no hablaba bien de él. Su entonces mujer sufría su maltrato y acudía de vez en cuando con sus hijos, alguna vez con el pelo rapado, al cero, a pedir ayuda a las monjas. Se envió a Francia una comisión rogatoria, se cotejó la muestra de su ADN y 1 año y medio antes de que prescribiera, el crimen de Eva Blanco se esclareció. Y Ahmed Chel, de 52 años,
fue detenido el 1 de octubre del 2015. Ante la estupefacción de su nueva familia, reconoció que conoció a Eva, pero ante el fiscal francés declaró que 2 individuos le obligaron a acercarse a la joven en un descampado y además, a pesar de ella, nadie se creyó su versión. Él fue trasladado a España, permaneció cabizbajo en los interrogatorios y así lo recuerdan los agentes. Y el 9 de octubre, una juez de Torrejón de Ardoz decretó su ingreso en prisión. No pudo soportarlo y en febrero del año 2016 se suicidó en la cárcel madrileña de Alcalá, con los cordones de sus zapatos, y así se hizo justicia para aquella joven que nunca retornó a su hogar. No te olvides de comentar, darle me gusta y activar la campanita para que te lleven las notificaciones de nuevos videos. Suscríbete a mi canal para ver más contenido.